Bienvenidos a esta presentación, este lanzamiento digital de la novela Corrector de Estilo. Les doy la bienvenida en nombre de nuestra editorial de Sultana del Lago Editores. Tenemos a dos grandes escritores de nuestra literatura venezolana en línea. Me refiero al crítico Carlos Sandoval y al novelista Milton Quero Arévalo, autor del libro que vamos a estar presentando esta tarde. Agradezco mucho a todas las personas que se están conectando en este momento y también los comentarios que nos van a ir dejando. Todos vamos a estarlos respondiendo en el momento en el que ustedes nos hagan alguna pregunta o estén en contacto con nosotros. Uh, el maestro Milton Quero, bueno, ustedes ya lo conocerán, es uno de estos grandes autores de nuestra literatura que se mueve en diferentes esquemas de los géneros literarios. Nació en Falcón, pero desde hace mucho tiene la nacionalidad zuliana. Nació un 1 de agosto del año 1959. Es novelista, poeta y dramaturgo. Además, es profesor universitario de nuestra ilustre Universidad del Zulia. También es artista escénico, siendo, bueno, escritor para teatro, actor y productor teatral. Se licenció en letras en el año 2003, realizó estudios de arte dramático en la Escuela Porfirio Rodríguez y también realizó estudios de perfeccionamiento actoral con Enrique Ponte. Tiene una extensa trayectoria teatral desde el año 1981 y se residenció en nuestro estado Zulia desde esa época, desde los años 80, y participó en el Teatro Nacional Juvenil Núcleo Zulia para interpretar el papel de tambor mayor en la obra Goisek de G. Bruchner, bajo la dirección de Nelly de Mestre en el año 1991. Ha sido uno de los principales actores de las obras de, de nuestra sociedad dramática en los años 90 y recientemente, bueno, es uno de los más activos profesores de nuestra Escuela de Artes Escénicas y creo que quien ha dado con su obra la vida es un strike out, ha dado las últimas y más interesantes muestras del talento que tienen nuestros profesores, que tiene nuestro personal universitario en este momento, ¿no? Creo que es el actor y productor teatral más activo que tiene nuestra Universidad del Zulia. En sus obras, bueno, tenemos una cantidad maravillosa de libros entre poesía y narrativa. Y en lo que nos viene, ¿no? Que es esta novela, la novela Corrector de Estilo, fue reconocida con el premio de novela Adriano González León del año 2004 y publicada por una de las grandes editoriales de Latinoamérica, la editorial Norma. Nosotros creemos que es un honor tener en esta oportunidad el, el testigo para continuar desarrollando, llevando en la carrera del mundo editorial esta obra que sin duda es una de las mejores novelas que se hayan escrito en nuestra literatura zuliana. Nuestra literatura zuliana y la literatura venezolana, como siempre lo plantea el profesor Carlos Sandoval, que pareciese que los narradores están en desventaja numérica contra los poetas, ¿no? Porque siempre hay un montón de poetas en todo el país, pero no, esta desventaja numérica no hace que tengamos una menor calidad y por el contrario, los que vemos pocos narradores, bueno, se esfuerzan con su talento para dar la batalla y la representación de nuestra literatura. Vamos ahora a presentar a quien es ciertamente el, el que va a llevar la batuta en esta presentación, que es nuestro querido profesor Carlos Sandoval, quien nació en Caracas, es un excelente caraqueño en el año 1964, es docente del Instituto de Investigaciones Literarias de la Universidad Central de Venezuela y
y de la Escuela de Letras de la Universidad Andrés Bello. Ha sido profesor invitado de la Universidad de los Andes, la Universidad de Oriente, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Maracay, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Nápoles. Es compilador del cuento fantástico venezolano del siglo XIX y De qué va el cuento, una antología de relatos venezolanos del 2000 al 2012, publicado por Alfaguara. Es autor de La Variedad, El Caos, publicado por Monte Ávila, y El Círculo de Lovecraft, publicado por Lugar Común. Coordinador junto a Beatriz González Estefan de Fijar la Patria, Eduardo Blanco y El Imaginario Nacional, publicado por Bianco. Ha sido merecedor del Premio Municipal de Investigación Literaria, el concurso de crónicas de la revista Clímax y del Premio Bienal Julián Padrón en novela breve. Y esto es solamente una pequeñísima muestra de todo lo que hace el profesor Carlos Sandoval, quien se ha convertido en el verdadero defensor de la narrativa venezolana, en el hombre que lleva un archivo implacable de las novelas buenas y es la autoridad, y me permite que lo diga, la voz más autorizada de nuestra crítica para hablar sobre un libro de narrativa contemporánea venezolana y no tan contemporánea, porque bueno, ya vemos que también es un estudioso de nuestra narrativa del siglo XIX. Así que los voy a dejar con el profesor Carlos Sandoval, quien nos va a estar conversando sobre esta novela, sobre Corrector de Estilo de Milton Quero, que hoy empieza a estar disponible para todas las personas que desean adquirirlos en más de 500 ciudades alrededor del mundo y en cualquier teléfono Android a través de la aplicación de Google Play. Así que con ustedes, bueno, el profesor Carlos Sandoval. Bueno, gracias querido Luis Peroso por esa presentación. Gracias también a la editorial La Sultana del Lago, a tu programa que recibe siempre a escritores e investigadores de nuestra literatura y por supuesto pues a Milton Quero Arévalo, que me ha invitado a que sea el presentador de esta segunda edición de la novela que tal cual, como dijo Luis Peroso, originalmente apareció en el año 2005 a propósito de haber ganado la primera edición de un desaparecido premio, lamentablemente, que era la Bienal de Novela Adriano González León. Me refiero a Corrector de Estilo, una novela que me va a permitir establecer hoy una charla, un diálogo con Milton Quero, a propósito pues de esta segunda salida que en esencia contiene lo que tenía la primera edición, solamente hubo una corrección de estilística por allí, de pequeñas cositas, pero en esencia es la misma obra. Hay que decir que aparte de las bondades que ya nos señaló Luis Peroso sobre la personalidad literaria de Milton Quero, hay que decir que antes de Corrector de Estilo, antes de la aparición de la primera edición de Corrector de Estilo, Milton había publicado el libro de poemas Actos Lingüísticos en el año 2004, por el cual había obtenido una mención de honor en la Bienal de Literatura Miguel Ramón Utrera, y luego en el 2006, es decir, luego de publicarse la novela por primera vez Corrector de Estilo, un libro de cuentos en Monte Ávila que se titula Hechos de Habla. Si se dan cuenta, los tres títulos, Corrector de Estilo, Actos Lingüísticos, Hechos de Habla, ¿verdad?, dan cuenta de una preocupación constante de Milton, acaso devenida en poética, ya se lo preguntaremos, porque el autor cifra el sentido de sus realizaciones literarias en el calco del uso oral del lenguaje, transpuesto no solo desde la perspectiva particular de los idiolectos que dan carnalidad a las voces poéticas, en el caso del libro de poesía, o a los personajes narrativos, sino para expresar, es lo que creo, el carácter o la idiosincrasia de los sujetos literarios que crean. Así pues, el mundo es para Milton Quero Arévalo, es una materialización del habla, por cuanto el lenguaje con el que nos decimos y con el que nos nombramos a los otros nos construye y proyecta. Es decir, se trata
creo yo, de una maniobra de profundo anclaje cultural y psíquico que en corrector de estilo alcanza rango de postulación de la realidad. Somos lo que hablamos. Articular oraciones nos convierte en sujetos sociales, algo ya sabemos abundantemente investigado por la lingüística, pero más aún crea nuestro universo, lo cual también es un objeto de estudio, ya se sabe, para algunas filosofías. Repito entonces que nosotros somos lo que nos decimos y además somos lo que, con lo que nombramos a los otros. Eso nos construye y nos proyecta. Eso está en corrector de estilo. Pero ¿qué articula entonces el narrador de corrector de estilo? Pues una ciudad. La Maracaibo de finales del siglo XX y principio del siglo XXI, sinécdoque del Estado Zulia y además sinécdoque de una de las maneras del ser venezolano. Lo que quiero decir es que Maracaibo es uno de los personajes de esta divertida y nostálgica novela. Más todavía, lo maracucho o la zulianidad se convierte en sustrato importante de la trama novelesca. Porque en ella se desarrollan las vidas de 4 sexagenarios un poco fracasados y solitarios que comparten sin drama sus desdichas, en torno de una suerte de peña literaria que ellos han llamado el círculo de la testosterona literaria, pero que se comportan según las inclemencias del sol maravino, otro personaje cardinal, y sobre la base de las velidades de esa institución de chismorreo que impide cualquier anonimato, el brollo, como se dice en Maracaibo. Esto es el sistema de ficcionalización colectiva que arma las historias que constituyen el destino de aquellos singulares urbanitas, que son estos 4 personajes de los cuales ya voy a hablar. El argumento de la novela gira en torno de la aspiración de una dama de la clase alta de la ciudad a quien se le ha metido la idea propia, dicho sea de paso, de estos tiempos en los que la ciencia de la historia, con H, campa al albur de cualquier tropelía interpretativa. A esta señora se le ha metido en la cabeza escribir su autobiografía, cuyo más importante suceso hasta el momento cuando se inician las acciones de la novela lo constituye el haberse casado con un tosco propietario de mucha plata, un propietario de tierras y de bienes. Pero al no manejar los rudimentos de la expresión escrita, la mujer, Miss Lady Graterol de Urdaneta, contrata los servicios de Nectario Medrano Rodríguez, el corrector de estilo, uno de los miembros del círculo de la testosterona literaria, quien refacciona hasta donde le es posible la precaria y torpísima sintaxis de Miss Lady, al tiempo que esta cándida relación laboral se va formando gracias a la literatura, esa que salpimenta mucho de los pasajes de Al final del camino, el título de la autobiografía de la dama, a la que Nectario, dicho sea de paso, aporta sus propias inquietudes fictivas. Esto se va transformando, este contrato laboral, en un apasionado y sincero brollo que hace las delicias de la fauna que se reúne en el club de comercio, que es un paradero frecuente de Miss Lady. Esta historia de amor permite al narrador interno de la pieza varias exploraciones. Por ejemplo, la indagación de las soledades individuales de los miembros del círculo de la testosterona. Nectario, que es el protagonista, uno de los protagonistas, gacetillero de una revista institucional y corrector de estilo, ya lo dijimos. Nicasio Abreviatura, que es el sobrenombre de Nicanor Antúnez, un profesor de bachillerato quien odia dar clases a unos alumnos cuyas más destacadas bondades son
sus estrambóticos nombres y en el caso de las jóvenes, sus virginales cuerpos. Luego tenemos a Magio Fernández o el varón de la enjuta figura, ex profesor de la Universidad del Zulia, expulsado de esta institución por haber escrito y publicado un poema contra su propio gremio, es decir, contra los profesores. Además hay que decir que el varón de la enjuta figura es un asiduo visitante de Lupanares y ocasionalmente ennoviado con alguna prostituta. También forma parte de este grupo Rafael Tubalcaín Palmar, alias Rafael de la Girondina, un empleado del puerto de Maracaibo, hombre amante de la fiesta brava de los toros, pero sin intereses literarios y con cierta proclividad al suicidio. Sobre este núcleo giran otras pequeñas subtramas, la de Miss Lady y su matrimonio, pero sobre todo las amplias expansiones relativas a la vida cotidiana de Maracaibo, el recorrido por plazas, calles y avenidas, la mención a los edificios públicos y sin duda el énfasis descriptivo muy bien logrado respecto de la idiosincrasia maracucha con su voceo y sus costumbres caracterizadoras. Para no hacer de esto un monólogo, me voy a permitir entonces comenzar un diálogo con mi querido Milton Quero Arévalo, felicitándolo por esta segunda edición de la novela y preguntándole efectivamente si el calco de la oralidad como trasunto de lo idiosincrásico fue lo primero que activó su interés en escribir esta obra. A ver, ¿qué dices, Milton? Creo que el profesor Milton tuvo un accidente eléctrico en su casa, de estos que suceden en Maracaibo, y no está conectado en este momento. Salió de la conexión Bueno, hace unos minutos. entonces mientras vuelve Milton, yo sigo conversando sobre mi valoración crítica de la novela. Por favor. Yo le preguntaba a Milton, que no está, si los rasgos idiosincrásicos a través del calco del idiolecto de los personajes era lo que primero le llevó a imaginar la escritura de esta novela. Probablemente haya sido eso, y lo otro es el énfasis que la novela muestra respecto de la recreación de aspectos literarios transtextuales y también ciertos homenajes que aparecen allí, como por ejemplo el innegable homenaje que se hace al poeta Snor Rivera y de algún modo también se menciona al poeta José Ramón Yepes, el célebre cantor de Maracaibo del siglo XIX, que publicó un par de novelas de tono indigenista, o más bien indianista, porque no hacía un reclamo sobre la explotación del indio, sino que más bien hacía José Ramón Yepes en Anaida e Iguaraya, las dos novelas que escribió y publicó en el siglo XIX, hacía más bien una valoración romántica positiva del mundo indígena. Pero en la novela de Milton sí hay un obvio y efectivo homenaje a Snor Rivera, al punto de que se trasiega algunos de los versos del poeta maracucho. En esta novela, entonces, no solamente aparece este calco idiosincrásico de la oralidad como parte de la estrategia que utiliza Milton para mostrar cómo es Maracaibo, cómo se comporta el maracucho desde el punto de vista de lo que come cotidianamente, desde el punto de vista de lo que escucha en las bucetas, en los carritos que suele tomar debajo del sol incandescente y a veces derretidor de alguna de las calles de asfalto de la ciudad, sino que efectivamente Maracaibo, por eso decía yo al principio que parecía retratada como un personaje más, Maracaibo aparece retratada a través del idiolecto, pero eso le permite también cuestionar algunos aspectos que de manera jocosa considera algunos de los personajes, sobre todo Nectario, que es muy corrosivo en ese sentido, cuestionar ciertos comportamientos maravinos, como la música a todo volumen, como el hecho de hacer
de graves dificultades de desplazamiento, del tránsito, de carencias de carácter ciudadano, como el mal estado de las vías, como los edificios públicos derruidos, le permite a Nectario, por ejemplo, criticar a través del idiolecto, del modo de hablar de los maracuchos, le permite criticar algunas de estas cosas, pero en el fondo uno se va dando cuenta en el transcurso del desarrollo de la novela que esto lo que esconde, tal cual como dice, por cierto, el prologuista de la segunda edición de esta novela, que es el profesor y crítico literario y también narrador Luis Barrera Linares, lo que hace es ocultar un profundo amor por esta ciudad. Una ciudad que acoge a los individuos que vienen de otras tierras internas del país o a veces del extranjero, al punto de que es entrañable el modo como logran hablar de ellas luego de que han padecido las dificultades y las vicisitudes propias de una ciudad a puerto, ¿verdad? Porque está pegada al lado del lago de Maracaibo y también tiene el estado Zulia cierta salida al mar Caribe, una ciudad portuaria que además tiene un calor que roza a veces los 40 grados y cuidado sin más. La novela entonces muestra el calco de esta oralidad en cada uno de los personajes y eso le permite al autor ir desarrollando varios temas y varias subtramas. En relación con los temas, por ejemplo, destaca la soledad, cierta amargura por los proyectos no concluidos o siquiera llevados a cabo por cada uno de los personajes que forma parte de esta peña literaria, el círculo de la testosterona, ¿verdad? La sensación de amor-odio, ya lo dije, de vivir en un lugar incómodo, pero que a fin de cuentas es el sitio que contribuye con la formación de la personalidad de cada uno de los personajes retratados en la novela. Y luego el tema del amor y su salida más expedita, que es el sexo. El amor en la novela es tratado al principio como un asunto que trae algunas dificultades para los participantes de la peña y de la vida cotidiana de Maracaibo. Y por ello dan al sexo mayor importancia, mayor ostensibilidad cuando se detallan algunos de los encuentros sexuales que mantienen o que recuerdan o que imaginan mantener estos sexagenarios, porque, repito, son unos sexagenarios, son hombres que ya tienen 62, 63, 65 años y que contemplan su vida desde una perspectiva un tanto sarcástica, irónica, no dejando de lado incluso lo nostálgico. El tema del amor va a articular a fin de cuentas y va a anudar la trama principal de la novela, que es esta relación primero laboral que se establece entre Nectario y Miss Lady, pero que al final termina de buena manera, aunque hay allí un sino trágico que también planea hacia el final de la novela y que no voy a develar para que la gente que no ha leído la novela se acerque a ella. Hay un sino trágico como en toda vida humana, todos terminamos siempre mal, algunos menos mal que otros, pero eso también planea allí como una sombra. El amor, sin embargo, es lo que contribuye con el rescate y la recuperación de ciertas inquietudes, no solamente literarias, sino ciertas inquietudes de apego a la vida. Hacia el final de la novela, el amor permite que los personajes, a través de una comunicación, una carta que le envía a Nectario, que los personajes se restituyan de algún modo a la felicidad o algún tipo de felicidad que les puede proporcionar lo que creen que son sus vidas. En este sentido, ese amor que comienza siendo un factor un poco
sarcásticamente descrito o tratado con ironía, al final se va a convertir en el motivo que justifica no solo la materialización de la novela, sino que al mismo tiempo permite la salvación de algunos de los personajes. Luego tenemos esto de las escenas sexuales, que yo digo que es la salida más rápida cuando se critica el amor. Y en este sentido hay una escena fabulosa, inolvidable, que ocurre en un taxi acondicionado por Nectario, o mandado a acondicionar por Nectario, donde se produce el primer encuentro importante entre Milady, que es la dama a la que brinda todo su saber y todo su amor Nectario, y por supuesto esta chica, en un paseo también inolvidable que ocurre varias veces en la novela, un paseo inolvidable por Maracaibo, porque en varias estaciones de la novela, caminar por Maracaibo, describir sus calles, mencionar sus esquinas, hablar de su culinaria cotidiana, esa que resuelve el asunto de la comida en una bala fría o en un pastelito o una empanada, eso está retratado muy sutil y muy efectivamente en la novela. Pero decía que las escenas sexuales están aquí retratadas de una manera a veces muy divertida, pero que por eso se hacen inolvidables, hasta cuando ya el amor recupera pues el sentido de alguna de esas escenas. Luego, otro tema importante que aparece en la novela es la literatura como tema y también como motivo para hacer incursiones intertextuales y que ponen a la novela en diálogo, no solamente con el homenaje este que mencioné a Snow Rivera y a José Ramón Yepes, a Pocaterra también, sino con el hecho de que la novela trata de seguir un esquema amoroso que está en la cabeza del protagonista Nectario y que se relaciona mucho con parte de la novela de Flaubert, Madame Bovary. Pero en el caso de lo venezolano, y esto es una característica que observo ocurre en muchos narradores del Zulia, hay un énfasis por mostrar la ciudad, también ocurre, por ejemplo, en Norberto José Olivar, hay un énfasis por hacer homenaje a sus poetas mayores, también decía que este homenaje a Snow Rivera aparece aquí con mucho énfasis, pero también casualmente, ya que lo mencioné, en la novela Cadáver Exquisito de Norberto José Olivar, aparece también Snow Rivera ocupando espacio importante. Esta intertextualidad, a veces con personajes de la literatura zuliana o con la literatura que habla de Maracaibo, como sería el caso de Tierra del Sol Amada, una novela publicada en 1918 por el valenciano, nacido en Valencia, Venezuela, José Rafael Pocaterra. Esto también hace parte y hace juego en la novela para permitir darle otra mirada a Maracaibo, porque es que Maracaibo se transforma, ya lo dije, en un personaje, pero también en otro de los temas que explora y explota la novela a través, insisto, de la literatura. Pero la literatura también se materializa en la peña literaria, donde salvo Rafa de la Girondina, salvo este personaje que trabaja en el puerto y que es amante de la fiesta brava, los otros tres personajes que se reúnen eventualmente a contarse sus penas, a hacerse bromas a propósito de los proyectos de vida que tiene cada uno, ¿verdad? Este grupo literario, esta peña cerrada de 4 individuos también tienen pretensiones de escritura. A veces esas escrituras terminan siendo textos realmente subalternos de libros de otros que al mismo tiempo son subalternos respecto del canon de la literatura zuliana y del canon de la literatura venezolana. Pero ellos tienen, ya volvió Milton, pero ellos tienen esa condición y ese interés de mostrar que lo literario es parte importante de sus vidas. Ahora que volvió Milton, voy a rescatar la novela. Ojalá que no nos juegue una mala pasada la electricidad, maracucha, que es muy precaria, ya lo sabemos, no hablaremos de eso, o la internet. Yo preguntaba a Milton
para hacer de esto una conversación entre amigos que quieren la literatura y sobre todo la narrativa. Preguntaba si tú, lo que primero te llevó, porque es una característica de tu poesía y de tu narrativa más breve, que es el cuento, preguntaba si lo que primero te llevó a imaginar la novela fue tratar de retratar la idiosincrasia maracucha a través del calco de la oralidad de los personajes. A ver, ¿estoy descaminado o no? Totalmente, totalmente. Eso fue lo que a mí me sedujo una vez que yo llegué a esta ciudad. A mí me sedujo el habla, la manera del maracucho de realizar fonéticamente el español. Era una habla tan repentina, tan poética, tan surrealista, que me cautivó. Y entonces yo no fue que me lo propuse, porque uno no se propone eso, sino que eso me obligó pues a hacer todo mi proyecto narrativo en base al habla. Es decir, el habla fue lo que me cautivó y por allí fue que se fue canalizando todo el proyecto de la escritura, tanto en poesía como en narrativa breve y en la novela. Ciertamente, el habla de Maracaibo me cautivó y aún todavía me tiene cautivado. Así ha sido, sí. Ahora fíjate, efectivamente aquí hay un calco de la oralidad muy bien logrado, pero ese calco de la oralidad permite mostrar la idiosincrasia del maracucho representado en los personajes y al mismo tiempo permite hacer sarcásticamente, irónicamente, algunas críticas sobre la ciudad que esconden de algún modo un amor profundo por Maracaibo. Ese calco de la oralidad que se ve reflejado, repito, de manera muy efectiva en los personajes, hace esta crítica de Maracaibo, pero tú sientes que hay en esas críticas sarcásticas ese amor, por un lado, por Maracaibo y por otro lado, una necesidad, un llamado a tratar de recuperar ese salero maracucho que se ha ido perdiendo en virtud de lo derruido que está mostrado Maracaibo, la ciudad vuelta triza, huecos por todos lados, el sol desbaratando la pintura, los edificios públicos en ruinas. Es decir, de algún modo, no solamente rescatas la idiosincrasia, sino que también te permites hacer críticas, aunque sean sarcásticas, irónicas, amorosas de la ciudad, ¿o me equivoco? Sí, claro, Carlos. Lo que pasa es que esa crítica no es consciente. Es decir, lo que fue consciente en mi trabajo fue lo de la oralidad, como bien lo has dicho, ¿no? El habla. Pero lo otro fue saliendo a medida que narraba. Es decir, no me lo propuse como proyecto. El resultado final fue que yo me di cuenta que he hecho una novela humorística o una novela sarcástica. Yo no quería hacer una novela así. Yo quería hacer una novela difícil, complicada, tú sabes, algo más enrevesado, que no fuera tan fácil para todo el mundo de leer, y resulta que lo que me salió fue eso. Entonces yo creo que eso está ahí como el inconsciente del individuo, ¿verdad? Que ve una ciudad que está abandonada, desvencijada, pero que yo no me lo planteé como proyecto, sino que fue saliendo poco a poco de mi vivencia hacia esa ciudad. Entonces, al final descubrimos un cuadro, ¿verdad? Es un cuadro, correcto de estilo, es un cuadro que está lleno de la oralidad, del habla de Maracaibo, de la idiosincrasia de la gente, de la manera de ser y de una cosa que es cautivante también, que es el maravilloso humor que tiene el maracucho. Entonces, eso era algo que me era muy difícil sustraerme a eso porque lo vivía diariamente. Entonces, esa parte de la idiosincrasia sí, creo que a la final está retratada allí, pero no fue algo que yo me planteé. Yo cuando hacía mis elaboraciones, mis cuadros, mis cosas, yo jamás escribí que iba a hacer una crítica hacia Maracaibo, hacia la ciudad, ni nada, sino que eso fue saliendo poco a poco a medida que iba narrando.
Bueno, y ya que hablas del humor, lo voy a retomar, pero vincularlo con el tema del amor, del cual hablé mientras tú estabas desaparecido por la falta de electricidad. Por la falta de electricidad hay que decirlo, que bueno, es un leitmotiv, o más bien parte de la cotidianidad actual de Maracaibo. Yo decía que el amor comenzaba siendo retratado de una manera sarcástica, irónica, pero al final ese amor terminaba rescatando a los personajes y anudando la historia principal de la novela, que es el contrato entre el corrector de estilo Nectario y Miss Lady, que lo contrata pues para que le escriba su biografía o su autobiografía, más bien, perdón, en la cual lo que destaca, obviamente, el matrimonio afortunado que Miss Lady tuvo con este hombre muy machista y bastante primitivo, que es Cheto, así se llama, pero que le dio a ella la posibilidad pues de tener una vida material distinta, la introdujo en una clase social a la cual ella no pertenecía, pero a fin de cuentas termina ella sucumbiendo a los amores o al cortejo que le produce Nectario, además un tipo formado de algún modo en la lectura y en la literatura. Ese amor, ¿verdad? Que comienza siendo primero una condición que sirve para la burla, al final se transforma en otra cosa. Pero es que el humor en general sostiene buena parte de esta novela. Y yo recuerdo que en la primera edición de la novela, cuando se publicó por el grupo editorial Norma, viene acompañada por un prólogo de Víctor Bravo, Correcto. quien habla mucho del humor, pero ese humor efectivamente está allí como parte de la propia idiosincrasia y no es, siento yo, no es solo lo importante, sino que lo importante es cómo se realizan los personajes y sobre todo Nectario, aunque al final, decía yo, también circula por allí un sino trágico que no develé y no lo voy a develar para que la gente lea a la novela cuando le corresponda leer. La pregunta es entonces, querido Milton, el amor retratado primero con mucho humor y vinculado a través de humor con el sexo, luego termina cristalizando y anudando el resultado material de la obra porque se transforma en lo más importante, pero este humor sigue allí también brindándole al lector, mira, muchas risas. Yo cada vez que llego al momento cuando se descubre en el club de comercio que Miss Lady tiene una relación con Nectario, cuando los hombres del club comienzan a darle fuego al brollo, como lo llaman, mira, es que me mato de la risa, sobre todo con los sobrenombres, que otro tema que aparece allí, con los sobrenombres que le dan ellos a los personajes de los cuales se burlan. Entonces, la pregunta, para no hacerlo más largo, es el amor, que primero comienza siendo una burla, luego se transforma en un elemento que salva la vida de los personajes, que al mismo tiempo contribuye con la materialización general de la novela. ¿Es así? Mira, es curioso porque Nectario es un hombre que critica a la ciudad. Nectario es un hombre que critica la ciudad, critica su idiosincrasia, critica a los seres que la pueblan y él es un inconforme viviendo en esta ciudad. Pero él queda seducido al final gracias al amor. Es decir, el amor que logra él al final de sus años a través de Miss Lady le da como una reconciliación con esa ciudad y empieza a amar ese desbarajuste, empieza a amar esa exageración, empieza a amar ese sentido kitsch que tiene la ciudad y esa manera de ser tan distintiva que tiene el maracucho. Él comienza a amar eso a través del amor que se proyecta en Miss Lady. Pero él antes, por supuesto, que él antes combatía a la ciudad. Él era una persona que estaba todo el tiempo criticando esos factores que se daban dentro de la ciudad. A la final termina seducido por ella y reconciliado con algo que siempre combatió. Es decir, le tenía como un odio y ese odio a la final se transformó en un amor inmenso a una ciudad que te pones a ver siempre ha sido tan generosa
y tan disímil y tan particular. Entonces, ese fue el factor que se produjo en Nectario, es decir, cambió radicalmente a través de descubrir el amor con esta mujer. Es decir, el amor salva a Nectario y también de algún Sí. modo termina materializando la novela. Es decir, corrector de estilo, no solamente la actividad que él hacía, sino que la corrección del estilo de su vida también se da por ese amor. Es decir, la novela corrige de algún modo ciertos entuertos o ciertas miradas sobre Maracaibo que al final terminan siendo aceptadas y le proporcionan a Nectario una realización plena de su vida, porque él que tenía inquietudes literarias que al final logra cristalizar y las había dejado de lado durante mucho tiempo y hasta dudaba si era posible poder realizarse porque ya pasaba de los 60 años. Entonces uno puede interpretar simbólicamente, metafóricamente, el título de corrector de estilo. El estilo no solamente le corrige el estilo a la autobiografía de Miss Lady, sino que corrige el estilo de su propia vida. Y en este sentido, ya retomaremos lo del humor. Y en este sentido, te pregunto, ¿hay aquí una crítica de los ritos literarios, de los ritos sociales de la literatura, sobre todo cuando Nicasio, creo que Nicasio va a dar el discurso en la Academia de la Historia, Nicasio que es un profesor de bachillerato que está harto, ya lo dije, de dar clase y quiere que lo jubilen o lo incapaciten, pero que vive la vida escribiendo prólogos para libros muy menores y un día lo invitan, porque el prologuista no pudo venir, lo invitan a que presente un libro. Esa manera humorística de criticar los rituales sociales está en la obra, pero también están ellos cometiendo el mismo rito quizá ridículo social de la literatura, que es reunirse en una peña literaria que no produce nada hasta cuando al final aparece pues Corrector de Estilo, que es la novela que escribe Nectario. Háblame un poco de eso, de los ritos sociales de la literatura expuestos en la novela y que parecen también ser parte de una maracuchada, por decirlo de algún modo. Bueno, yo creo que eso lo hay en todas partes, ¿no? Es decir, esas veleidades literarias, esos personajes que por haber escrito un poema ya se creen unos grandes escritores, ese asumirse como el gran literato del patio, ese asumirse como el gran responsable de la literatura que se hace y de que creerse que su obra es la más importante de todas las que se han escrito. Ahí sí hay una crítica consciente de mi parte hacia ese tipo de personajes que me los he tenido que topar. Yo recuerdo una frase que a mí realmente me sorprendió muchísimo, por lo justa, ¿no?, que del maestro Luis Barrera Linares. Él decía: mira, Milton, yo reconozco el antimonio a 1000 metros de longitud. Es decir, que él reconocía lo malo, pues lo que no está hecho con carácter literario profundo, sino con ese sentido de figurar y de creerse alguien muy grande, ¿no? Entonces, sí, esa es una crítica que se le hace a estos 4 perdedores, porque ellos a la final son 4 perdedores, pero hay uno que se salva, hay uno que al final de su vida logra entender el misterio de lo que es la literatura, de lo que es la novela, de lo que es el mundo de la escritura, y él se los dice a sus amigos cuando se va. Cuando él se va, él les dice esas 2 cosas. Él les dice lo que descubrió corrigiéndole el estilo a Miss Lady a nivel literario, y también les dice a ellos la importancia del amor. De hecho, él le dice al varón de la enjuta figura que no importa que la mujer con la que ande sea una meretriz, lo importante es el amor, de modo que si él la quiere y él la ama, que vaya con ella, algo así. Sí, sí. De hecho, yo no diría que solamente se salva uno, se salvan los 4 si los otros 3 toman las recomendaciones, las idealizaciones que produce Nectario en esa carta.
que uno Sí. cree que sí al final, porque uno piensa sobre la base del comportamiento de los personajes Nemesio va a buscar, el profesor va a buscar a la prostituta y seguramente Sí, va a terminar viviendo con ella. sí. El otro va a Rafa, renunciar, Rafa va a va a renunciar renunciar al al puerto y se ministerio. va, claro, y Ajá, se va a exacto. embarcar. Sí. O sea, yo creo Ajá, que todos ellos, lo que uno siente como lector es que todos ellos se van sí. a realizar al final, Exacto. Sí, sobre todo por el modo tan auténtico y tan profundo y hasta sentimental, en el buen sentido, de esa comunicación que les manda al final Nectario. E correcto. incluso uno piensa en algún momento cuando está leyendo la novela, el equilibrio narrativo, uno dice, ya, a lo mejor aquí va a haber una reacción de Cheto respecto de lo que le pasó y la novela va a terminar porque hay algunos anuncios allí que rozan lo fantástico. Hay dos elementos allí fantásticos hacia el final. Uno puede pensar como lector que el narrador va a resolver el asunto de la mejor manera posible. Y no, te engaña porque uno tiene en la cabeza una estructura, digamos, del policial o de la vida en general y uno dice, bueno, esto tiene que terminar mal de este modo. Y no termina así, sino que termina de otra manera realmente interesante y hasta bella, para decirlo con una palabra un poco cliché, no importa, pero que aquí se ajusta muy bien porque en realidad todos terminan realizados de alguna manera. Entonces yo diría que todos terminan más o menos, digo más o menos bien, porque al final las cosas no son del todo felices como uno quisiera. Ahora bien, esto me permite, no solamente ya te pregunté sobre los ritos sociales, sino que me permite hacerte otra pregunta que también está en la novela y es la crítica muy bien hecha y muy humorísticamente bien lograda, que es la de las clases sociales. La clase social que se reúne en el Club de Comercio, clase social a la cual pertenece por razones del azar Miss Lady, pero que aquí quedan muy bien retratadas. Háblame de eso, porque esos pasajes son muy divertidos, son muy jocosos y permiten darle también al lector la idea de que en Maracaibo hay una idiosincrasia de bajo estrato, pero también hay una clase social que se mueve en otro sentido y que a veces tiene relación con la clase más baja, pero también tiene sus diferencias. Háblame un poco de eso. Sí, eso, como tú dices, las clases sociales altas, ¿verdad? Lo que es esa manera de realizarse en un club, ¿verdad? Eso también existe en muchas regiones del país, ¿no? Tengo entendido, no me consta, no, porque no he vivido allá, pero que en Valencia eso de las clases sociales es fuerte, ¿no? El abolengo, pues, es decir, eh, los que son de abolengo y los que no. Entonces, eso es algo que está en toda la vida social, en todo el tejido de todas las grandes ciudades, ¿no? Lo que es lo que tú tienes que hacer para poder entrar en un club. Para que te acepten en un club social, ¿no? Todo ese tipo de cosas son cómicas, son disparatadas, a mí me producen mucha hilaridad y de alguna manera a mí me impresionó mucho la novela de José Rafael Pocaterra, La Tierra del Sol Amado, porque allí sale eso, retrata esas clases sociales, José Rafael Pocaterra, ¿Sí? y bueno, eso me quedó allí y yo creo que yo lo trabajé, pero a través del humor. Es algo que me impactó y que quise poner en la novela, resaltar, hacer un pequeño aporte de lo que es eso, de lo que es el abolengo, ¿no? Que siento que está en todas las ciudades y forma parte de un estatuto social. Y bueno, la idea era, de alguna manera, era mostrarlo. Y que de algún modo a veces produce frivolidad, por eso da Sí, risa, produce correcto. ciertos elementos valorativos que en el fondo no tienen mucho sentido, pero sí le permite a esta clase pues Sí, divertirse, hablar un poco y a los protagonistas de la novela pues le dan pasto para hacer también otro tipo de crítica. Fíjate, eh, háblame de esta necesidad
de ponerle motes, sobrenombres a los personajes, tanto de los que forman parte el círculo de la testosterona literaria, como a algunos personajes que aparecen por allí, que pululan, que son como figurantes. Esa es una condición también idiosincrásica de Maracaibo. Sí. Háblame un poco de eso. Bueno, sí lo es. Es una condición idiosincrática de Maracaibo. Por lo menos yo tengo un cuñado que le decían burro de goma. A un cuñado mío le decían burro de goma. Yo tengo otro cuñado que le dicen guaypelúo. Otro cuñado que le dicen medio pelo. Y es decir, y yo me consigo diariamente en todas las actividades que yo hago. Yo jugaba mucho básquet y ahí todos los muchachos del básquet tenían un sobrenombre. Hubo un muchacho nuevo que llegó flaco, inmediatamente un gran amigo lo bautizó y le puso chiquinguya por las piernas flacas. Es decir, eso es como algo natural del maracucho, ponerle sobrenombre a todo. Yo me asombro que yo todavía no tengo sobrenombre, que no me han puesto todavía sobrenombre, pero es que de verdad, en Caracas eso no lo veía. En Caracas mis compañeros de estudio, de teatro, tenían sus nombres, Yajaira, Perky, Iván, y se seguían llamando así. Pero aquí no, aquí hay un deseo de sobrenombrarles y de ponerles un sobrenombre a los amigos, a las personas, y bueno, eso es algo que a mí, bueno, me impactó y lo recogí, pues, realmente lo recogí y empecé a ponerle sobrenombre a estos personajes. Por eso. Mira, otra pregunta al hilo de esto y de lo que has dicho antes, okay, ya sabemos que forma parte de la idiosincrasia. La novela, yo lo había dicho en algún momento cuando tú no estabas, tiene mucha intertextualidad. Hay una intertextualidad que toca la novela Madame Bovary de Flaubert, pero aquí es muy importante, ya la citaste, la novela de 1918, sí. Tierra del Sol Amada de Pocaterra, pero también hay un homenaje a Snorri Rivera evidentísimo. Háblame de Snorri Rivera, de José Ramón Yepes, ya de Pocaterra me dijiste algo, si quieres retomarlo, y háblame de esa necesidad de las referencias histórico-literarias culturales, porque aquí tienen mucho peso, sobre todo en la construcción de los personajes que no son ningunos hombres de medio pelo, son unos perdedores y fracasados, si tú quieres, pero son hombres leídos. Háblame de eso. Sí, mira, yo a Snorri Rivera lo conocí. Snorri Rivera fue mi profesor en la Escuela de Letras y yo lo quise mucho. Yo leía sus sonetos, me encantaron. Él tiene 3 libros de sonetos maravillosos. Tiene Las ciudades nativas, es un poema fantástico, maravilloso. Es decir, toda su poesía es grandiosa. De verdad, yo lo conocí, tuve el gusto de conocerlo. Lamentablemente fue poco tiempo porque luego él le sobrevino la enfermedad, el cáncer y murió. Entonces yo tenía la necesidad de hacer un homenaje a la poesía, a la grandeza de la poesía de Snorri Rivera. Pude haber puesto otro poeta, porque acuérdate que él la está enamorando a Miss Lady, ¿no? Y si la está enamorando, él lo podía poner a recitar a Neruda o a cualquier otro, pero yo quise hacerle un homenaje a Snorri, porque me parece que Snorri es uno de los más grandes poetas que tenemos en Venezuela, en el país, y todo lo que él hizo con ese grupo que se llama Apocalipsis fue algo realmente maravilloso. Entonces, sí, yo lo conocí a él y yo quise homenajearlo a través de su poesía. Yo también escribí un cuento en homenaje a Snorri que se llama Endechas para el hombre invisible, ¿verdad? Que está en Hechos de Habla. Y entonces, pues todo, yo pienso que en justicia a lo que es nuestra tradición, a lo que nos ha formado como lectores, yo hice ese homenaje a Snorri. Y en cuanto a Madame Bovary, también es una novela que leí mucho
que me gustó mucho, la he leído varias veces y cada vez que la leo me encanta. Y también hice esa pequeña intertextualidad allí con Madame Bovary. Y bueno, y con Bocaterra, que ya lo mencionaste. Y también hiciste Sí. un juego literario contigo mismo, porque hay una parte de la novela, donde hay una cita a pie de página, donde citas un cuento tuyo de un tal, hay una parte que dice, Miss Lady va por allí, van caminando, va a estar con Nectario, y hay una parte que dice, hay un pasaje que dice, Miss Lady sonríe de todo esto, al igual que Nectario, quien comprueba lo acertado de su propuesta. Ahora suben por la calle Unión, donde destaca al final, antes de llegar a Bella Vista, el imponente Hotel Granada, y recuerda Nectario el cuento Hotel Granada, escrito por un tal Milton Quero Arévalo, muerto ya hace algún tiempo. Percibe los fantasmas que lo pueblan y recuerda en parte la crítica que le hizo para la revista donde escribía Nectario, Tópico Shell. Y allí hay una cita que dice, supuestamente Nectario escribió esto que voy a citar, porque es una cita textual: desfasados maridajes de lo local, está hablando de la arquitectura del hotel, desfasados maridajes de lo local con lo global, verbigracia de Gepira en confluencia con un viajero científico, avatar de Humboldt, que pasa una temporada en el Hotel Granada, donde murió Gardel. Resulta que esta cita es de Antonio Isea y aparece en el prólogo que Antonio le puso, en el pequeño prólogo que Antonio le puso al libro de cuentos tuyo, Hechos de Habla, publicado por Monte Ávila. Efectivamente, hay un juego literario y hay otro juego literario, y me voy a permitir hacerlo porque, bueno, la novela tiene esos guiños, donde Nectario dice, bueno, yo no soy de aquí todo el mundo hace lo que quiere y habla, pero yo no soy de aquí, que me parece que es como una pequeña identificación rápida entre el autor Milton Quero y Nectario. ¿Es así? ¿Es así? Totalmente, Carlos, totalmente. Claro. Desde luego, con respecto a lo de la cita, sí, ciertamente, yo escribí un cuento que se llama Hotel Granada. Y bueno, en algún momento cuando estaba narrando se me ocurrió eso, hice el pie de página y entonces agarré y puse ciertamente el escrito, parte del escrito que hizo Antonio para el prólogo de Monte Ávila, ¿no? Y en cuanto a ese deseo de citar, de la intelectualidad. De verdad que ahora que tú me los estás haciendo notar, yo no entiendo por qué es que nace, por qué es que sale, ¿no? Eso, como te digo, ahora que lo estoy pensando, no es algo premeditado, sino que es algo que en la medida en que se está narrando, eso aparece. Y como aparece bien, porque a mí me parece que aparece tan bien, pues entonces uno lo pone dentro de la novela. Y bueno, a mí de verdad que me hace mucha gracia y mucho juego. Yo le preguntaba, hace días le preguntaba a Luis Barrera Linares que en el cuento José Lolo de no me acuerdo, Gustavo Infante. Ángel Gustavo Infante. Sí, en el cuento José Lolo hay un liceo que se llama Luis Barrera Linares. Entonces yo le pregunté, él está en Chile, yo le pregunté, mira chico, hazme un favor, ¿qué es esto de que hay un liceo? No, esas son jodiendas de él, echaderas de broma, nosotros no jugábamos así. Y él agarró y puso ese liceo Luis Barrera Linares. Entonces, yo creo que uno como autor tiene ese pequeño placer que no tienen otros, ¿verdad? Ejecutantes en el oficio de la narrativa, de poder jugar con uno mismo en el pretérito, en el futuro, en el pasado, es decir, de hacer ese tipo de juegos en los planos y en el tiempo. Y yo, por supuesto, lo hice con el tal Milton Quero, que murió hace ya mucho tiempo. Claro, porque es que la literatura
imita a la literatura. Y Barrera lo dice en el prólogo de esta segunda edición, uno termina haciendo lo que lee, un poco lo que decía también Sabater en una de sus intervenciones sobre la lectura, uno termina siendo el producto de muchos libros y los libros lo van cambiando a uno. Entonces, la fuerza de la lectura que se impone en uno lo hace luego querer escribir. Y cuando escribes, por supuesto que estás imitando las formas que más te gustan y que mejor conoces o que mejor te impactaron tu sensibilidad y te llevan a producir este tipo de juegos literarios. Entonces, efectivamente, estos juegos son divertidos porque, bueno, le permiten a uno enriquecer más la lectura. Y en efecto, el Luis Barrera Linares, que aparece en el cuento José Lolo del año 1987 de Ángel Gustavo Infante, sí, porque en esa época, por esos años, Luis Barrera y Ángel Gustavo compartían con discipulado, si lo podemos decir de ese modo, en un taller del CELAR. En algún momento fueron compañeros de uno de los talleres literarios que dictaba el CELAR. Ahora bien, ya te voy a hacer otras preguntas, ya llevamos una hora conversando, pero para no hacerlo más largo. Dos preguntas y luego terminamos. Fíjate, hay en la novela, pero así como que se deja colar y pasa un tanto desapercibido, sino porque la novela es muy humorística, te da mucha risa, ocurren muchas cosas, uno quiere saber cómo se va desarrollando el amor entre Miss Lady y Nectario. Sin embargo, hay un pasaje donde se cuestiona la religiosidad cristiana y al mismo tiempo la religiosidad o las manifestaciones religiosas indígenas. No sé si lo recordará, cuando está hablando que están pasando por la iglesia y el narrador critica esto. ¿Qué nos puedes decir a este respecto? Bueno, tú sabes que eso es algo que también forma parte del paisaje maracucho, la etnia wayú. Eso también a mí me impactó mucho cuando llegué a Maracaibo. Es decir, ya creo que está un poco más atenuado o ellas están un poco más criollizadas, pero era maravilloso cuando hace unos años atrás tú ibas por las calles y veías una guajira con con su ropa étnica y veías a unos niños también hablando la lengua. Yo iba a una farmacia y estaban unos niños que hablaban guayú. Entonces, wow, era sumamente impactante en medio de la ciudad y de aquel calor, poder ver aquella variedad étnica, poder ver, asistir a ese espectáculo de ver una guajira con aquella ropa tan bella, artesanal, hecha por ellos, y ver a dos niños hablando la lengua guayú. Entonces, bueno, me dice mucho de la pertenencia de ese idioma, cómo las madres transmiten el idioma a los hijos, ¿verdad? Y así de generación en generación. Me hace ver la fortaleza que tiene la lengua guayú. No así la lengua paraujana o añún, que ya casi los padres no se la dan a los hijos, no se la dan, no sienten tanta, ¿cómo te digo?, tanto orgullo por transmitir esa lengua. Entonces, en lo de los guajiros sí me impresionó muchísimo y por supuesto, la crítica, porque toda novela siempre está lo anticlerical, puede ser por condiciones de la liberalidad de los autores, ¿no? Por lo que uno ha leído y todo eso. Entonces, bueno, sí, yo recuerdo que la cuestión numismática caía en la mano de la Guajira. Algo así creo que escribí, ¿no? Es como una especie también como de crítica a todo ese estatuto que hay sobre la religiosidad y todo eso. La última pregunta para darle el pase a nuestro querido editor, que es Luis Peroso Cervantes, debe estar por allí escuchándonos. Quiero que me hable un poco de la cocina de la escritura. La novela tiene 16 capítulos y cuando uno la lee desde el punto de vista crítico, que es lo que uno hace para desmenuzar el texto, uno se da cuenta de que tú la fuiste construyendo, dedicándole un capítulo
a cada personaje, básicamente. Entonces, aunque los personajes pasan de un capítulo a otro, evidentemente la estructura refleja eso. Háblame un poco de cómo te sentaste a armar la novela, cómo distribuiste esos capítulos, cómo fue ese proceso, tardaste mucho. Yo sé que tengo una segunda edición, no importa, y la novela se publicó originalmente en el 2005, pero esos siempre son temas interesantes que gustan a la audiencia. Y una coletilla, háblame también al final, si puedes, de la fiesta brava, por qué aparece allí esa corrida de toros que ocupa un capítulo. Correcto. Mira, voy a confesar algo acá que puede ser muy atractivo, como tú lo has dicho, para los lectores. Esa novela nació en un bar que se llama Palmarejo, que queda en el centro de la ciudad, al cual yo iba mucho. Era un bar muy variopinto porque llegaban artistas y llegaban buhoneros y llegaban actores y llegaba todo tipo de gente llegaba allí, ¿verdad? Más que todo artista. Y yo me sentaba allí a conversar, a hablar de literatura. De hecho, en una de esas mesas nos sentamos un día Antonio Isea, Cosimo Mandrillo y yo, y estuvimos allí tomando, bebiendo. Es un sitio recurrente donde tú vas y tú te consigues con un artista y la pasas muy bien. La pasas muy bien porque tú te pones a conversar con un artista, puede ser artista plástico, puede ser poeta, puede ser actor, puede ser titiritero, lo que sea, y pasas un rato agradable. Yo tenía la idea, poco a poco, de comenzar a escribir una novela, pero yo no sabía cómo iba a empezar y cómo iba a quedar aquello. Pero un día que yo estaba allí, un personaje abrió la puerta. Un señor abrió la puerta y un halo de luz, de sol, una lengua de sol lo iluminó por completo. Ese señor venía con un pantalón de caqui, una guayabera blanca y un pelo de guama, un sombrero pelo de guama. Cuando yo vi a aquel ser, yo dije, esto es una novela, este señor es una novela, este es un personaje. Yo me senté con él a hablar, hablé con él 2 o 3 cosas, e inmediatamente ese ser real me dictó una novela. Y yo me fui con esa imagen. Y lo más curioso es que generalmente uno pone el título al final. Yo lo primero que escribí en mi ordenador fue corrector de estilo. Mira tú. Eso fue lo primero que yo escribí. Y ahí comencé a narrar. Pero nació de un personaje real de esta ciudad. En cuanto a la fiesta brava, me parece que reúne la belleza, el dolor, el amor. Es decir, aquí hay muchos seguidores de la fiesta brava, como también hay gente que lo condena. Yo, por supuesto, la visión mía es una visión optimista y benigna hacia eso, porque ahí está. Sin embargo, Nectario va a regañadientes. El gran conocedor es Rafa. El Rafa de la Girondina, y se llama Rafa de la Girondina precisamente. La Girondina es un movimiento de toreo, pues es una forma de toreo, pues es decir, igual que, entonces yo sentí que eso era muy atractivo, yo sentí que eso era algo atractivo. Yo recuerdo que yo fui a la Plaza de Toro, entré a la Plaza de Toro, miré mi escenario, vi allí una placa de un toro que habían indultado, lo anoté por completo, tomé unas notas de todo eso, hablé con una persona que estaba allí y me llevé mis notas y decidí llevar a Miss Lady a la Plaza de Toro junto con Nectario. Muy bien, fíjate, no me hablaste de si hiciste un esquema, armaste los capítulos, ya te voy a dar la palabra para que me cuentes algo de eso. Yo siento que a lo mejor intuitivamente no te diste cuenta, el hecho de que Rafa sea un amante de la fiesta brava explica mucho de su personalidad, porque recuerda que él coquetea
cada vez que puede con el suicidio, y la fiesta brava y la muerte están vinculadas, sí, pues, o muy obviamente. Entonces quizá, sí, esto es una interpretación ya crítica, quizá allí hay algo de eso, no lo sé. Pero háblame, tú hiciste esquemas para los capítulos, hiciste un dibujo, anotaste un blog, ¿cómo trabajaste la construcción de la novela? Sí, bueno, yo me encerré en mi cuarto, ¿no? Sí, yo recuerdo que yo cerraba la puerta para poder concentrarme y todo. Y entonces yo iba anotando cosas que me gustaban. Frases que me gustaban y las iba poniendo en un papelito. Entonces todo el cuarto estaba lleno de papelitos, ¿verdad? De ideas. De repente una frase, por lo menos una simple frase como mi alma, a mí me gustaba muchísimo, yo la anotaba, mi alma, la tenía allí preparada para que saliera en algún momento. Entonces yo, por supuesto, el esquema era visual, no estaba en la computadora, sino que iba poniendo papelitos, tú sabes, encomados, y ahí iba anotando cosas que se me iban ocurriendo. Pero sí fue ordenado, la cuestión de los capítulos sí fue ordenado, ¿no? Fueron saliendo uno detrás del otro. No fue que hice el 15 y después lo metí, no, sino que fueron todos saliendo concatenadamente uno detrás de otro. Así fue el proceso de la creación de Corrector de Estilo. Bueno, muy bien. Publicada originalmente en el 2005 y ahora reeditada en el 2021, la novela Corrector de Estilo, hay que decirlo, forma parte de las materializaciones narrativas que se dan en Venezuela a partir del siglo XXI. No obstante, esta novela se aparta con mucho del grueso de lo que se viene publicando, eso que yo he llamado en varios eventos y en algún texto escrito, el repentismo. Esta no es una novela repentista, es decir, esta no es una novela que va a hablar del tema que nos ataca constantemente de manera diaria, que es el asunto sociopolítico del país desde 1998 para acá. No, es una novela que aparece en ese contexto, en lo que yo llamo la era de Chávez, pero se aparta por completo junto con otras piezas, como las piezas, por ejemplo, de Victoria de Stefano o las novelas de Oscar Marcano, se apartan por completo de ese tronco a veces tedioso, en el sentido de que te están repitiendo una suerte de crónica de la vida diaria del venezolano viviendo justamente una situación realmente dramática. No, por el contrario, Corrector de Estilo es una novela donde el humorismo, donde la construcción de los personajes, donde la literatura, el amor y ciertas idiosincrasias del maracucho hacen ostensible una materialización y una propuesta que le permite al lector conocer otra manera de escritura narrativa y al mismo tiempo una parte importante, porque el Zulia es importante, del ser venezolano, pero de mayor proyección y trascendencia. Así pues, termino aquí esta presentación. Le agradezco a Milton su autenticidad en las respuestas y le doy el pase pues a el organizador de este evento, que es Luis Peroso Cervantes. Gracias. Se fue Luis Peroso. Bueno, Carlos, voy a aprovechar rapidito para agradecerte, de verdad. Como tú bien sabes, cuando Luis me hizo la propuesta, yo quiero también agradecerle al maestro Luis Barrera Linares. Yo lo llamé y le dije, Luis, me gustaría que hicieras. Así me hizo un prólogo bellísimo. Tú me has hecho una presentación muy hermosa. Yo pienso que mucha gente va a tener mucho interés en quererla leer después de tu intervención. Para mí fue un gran honor que tú aceptaras mi invitación. Y yo me dije, bueno, yo me voy a buscar lo mejor. Afortunadamente lo conozco, afortunadamente sé quién es y ojalá y pueda aceptar. Cuando se lo dije a Luis, Luis brincó de alegría y de emoción y me dijo, magnífico. Por supuesto que es magnífico porque tenemos, bueno, al mejor y que puede de alguna manera adentrarse mucho en lo que es el desenrollar, pues el hilvanar y el presentar lo que es la novela a los lectores más profanos. Así que te agradezco muchísimo, Carlos, que hayas aceptado mi invitación. Un gran honor. Oh, gracias a ti, gracias contigo. A ti. Gracias a ti y a Luis también.
Gracias supuesto. Sí. por sus palabras, Luis. queridos y admirados, porque realmente los admiro muchísimo a ambos. Ha sido una experiencia maravillosa poder escucharlos conversar sobre esta novela que es un hito de nuestra literatura zuliana y venezolana. Y el objetivo es, bueno, montarnos en esta nueva forma de editar, que es las ediciones digitales, estar en todas estas plataformas que nos permiten llegar a canales de distribución que en el siglo pasado eran insospechados, ¿no? Tener la posibilidad de tener una librería en la mano, en cualquier teléfono, que cualquier persona con hacer 2 o 3 clics pueda adquirir un libro, era algo que no pensaba ningún editor del siglo pasado. Entonces, aprovechando que la novela vuelve a estar ahora disponible de forma hasta obscena, en el sentido en el que, bueno, está súper disponible. Queremos, Eso es bueno, eso es bueno. queremos de verdad agradecer las palabras de usted y la confianza del maestro Milton en Sultana del Lago, y invitar a todos los que nos están sintonizando, a los que han estado con nosotros escuchando esta presentación, bueno, que se pasen por Google Play Books, donde hay una lectura gratuita del 20% de la novela. Pueden leerla gratuitamente el 20%, los primeros capítulos, y después, bueno, si quieren adquirirla, pueden hacerlo en Venezuela a través de la página de sultanadelago.com, o pueden hacerlo en Amazon, Google Play Books y en cualquiera de las otras plataformas. Y esperamos muy pronto, bueno, seguir haciendo actividades de promoción, porque es el reto de este nuevo modo de editar. Ya no es preocuparse por la distribución o preocuparse por sacar miles de ejemplares, que ya eso está garantizado en el sentido en el que tenemos las grandes infraestructuras de las nuevas plataformas de edición, sino en promover siempre, en mostrar siempre y en hacer difusión. Entonces las editoriales nos convertimos en estas especies de agencias de marketing perpetuo, y esta novela tiene muchísimo que dar. Yo estoy seguro de que desde la parte idiosincrática, de la parte cultural, de la parte metalingüística y literaria y metaliteraria, bueno, tenemos muchísimo que explotar, y ustedes nos han brindado en esta conversación de hoy un material estupendo para seguir promoviendo la novela ad infinitum. Luis, te agradezco a ti también, que se me había pasado, te agradezco tu empeño, el deseo de querer publicarla. Para mí también es un honor estar allí, y te deseo lo mejor en tu editorial. Y a Corrector de Estilo, pues le deseo mucha suerte en esta nueva reimpresión, y que, bueno, y que tenga los lectores que merece. Gracias. Gracias a todos los que nos han sintonizado. Gracias por sus mensajes. Vamos a estar respondiéndolos uno por uno, cada uno de sus comentarios. Y será, bueno, hasta un próximo encuentro literario. Espero que puedan adquirir, leer y disfrutar de Corrector de Estilo. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.